días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar en un audio más en Depara. El día de hoy, 12 de diciembre, me encuentro junto a Diego leyendo la reflexión diaria del Solo por Hoy. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal tu fin de semana? Hola Luis, bastante contento, agradecido con mi poder superior por haber tenido un fin de semana bastante relajante, la verdad bastante feliz. Ya falta una semana para que llegue mi hermano que nos viene a visitar después de muchos años ¿De dónde viene? de Estados Unidos. PlayStation 5 trae por ahí. Esperemos, confiemos. Esto es cuestión de fe, ¿no? Ojalá que se manifieste con un Play 5. Para mi hijo, ¿no? Para eso yo le enseñaré cómo jugar, le puedo dar uso, porque si no usas las cosas se te pueden dañar. Así es. Ya, entonces esperemos ahí. No, la verdad es que muy contento porque Dios nos bendice grandemente, nos protege, nos cuida. Asimismo, nos da la oportunidad de estar aquí en este espacio con todos ustedes, esperando que hayan también pasado un excelente fin de semana. Así es. Vamos el día de hoy a leer el Solo por Hoy del 12 de diciembre. Con un encabezado bastante impactante, revelador y sobre todo confrontativo. Miedo al cambio. Cuando pensamos en miedo, bueno, se nos vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Cosas de terror, de pánico, de desesperación, de incertidumbre, de suspenso, drama, tantas cosas que se nos pasan por la cabeza, ¿no? Y el miedo no es más que un instinto de supervivencia. Si buscamos la definición, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Pero aquello nos mantiene alerta y, como dice el significado, es un impulso, ¿no? Por eso es un instinto de supervivencia que nos ayuda a mantenernos vivos a pesar de cualquier circunstancia, pues, ¿no? De hecho, el miedo no es malo. En la literatura hace mención a varios tipos de miedo. El miedo que te paraliza. Y como tú dices en esta parte del encabezado, este es el miedo que te va a proyectar a un cambio. Porque para que haya miedo quiere decir que estás en una situación en la cual algo se va a presentar, algo va a llegar, algún cambio o una metamorfosis, algún punto de quiebre estás a punto de atravesar. Justamente, si continuamos un poco con el significado, los miedos son adaptativos, ya que muchas veces el peligro no es real, o sea, no es verdadero, sino que simplemente si los dejamos desarrollar, hasta pueden convertirse en fobias, ¿no? Que eso ya es algo más fuerte. Nos paraliza. Nos paraliza, nos estanca, no nos deja avanzar, porque el sinónimo de paralizarnos es que no nos permite seguir adelante. Entonces, muchas veces, o como dice aquí, el miedo al cambio no nos permite experimentar nuevos niveles de cosas, nuevas experiencias, nuevas personas, conocer, abrirnos al cambio, a otras perspectivas, permitirnos a veces hasta escuchar otras opiniones. Entonces todo ese miedo, el buscar aprobación. claro, a la final se encierra, ¿sabes qué? Simplemente en que yo soy así, yo ya vivo así. A veces suena esa frase, no sé si la has escuchado, que dicen, ¿sabes qué? Así me conociste y yo soy así. Entonces eso es un miedo a yo cambiar, un miedo a yo hacer algo diferente, a darme la oportunidad de experimentar algo que de pronto va a permitir que yo sea una mejor persona. Continuamos leyendo el 12 de diciembre, reflexión diaria. Al practicar los pasos llegamos a aceptar la voluntad de un poder superior. Perdemos nuestro miedo a los desconocidos. Queremos la libertad. Quedamos en libertad. Quedamos en libertad. Muy importante la ubicación que le da aquí al miedo y el distanciamiento que existe entre miedo y poder superior. Porque el poder superior es aquella fuerza que no está... que no es tangible muchas veces, o que es tangible pero que tiene una característica mucho más poderosa que tus decisiones. Entonces el miedo siempre te va a frenar a un crecimiento y el poder superior siempre te va
a querer llevar a un crecimiento. ¿Cómo hace esa separación el solo por hoy? Mencionando que cuando tú aprendes a distinguir entre el poder superior y el miedo y a dónde te lleva cada uno, vas a quedar en una verdadera libertad. Para un poco reforzar el encabezado del cual nos hablaba Luis en este momento, debemos ir o continuar la lectura donde dice que este párrafo pertenece al texto básico, a la página 19. Si hacemos referencia a donde nos envía el solo por hoy, nos damos cuenta que estamos en el capítulo 3 de por qué estamos aquí, ¿no? Y aquí hay 3 puntos que me gustaría leer, si me permites, Luis, ya que habla un poco de ese miedo al cambio. Dice, tuvimos que enfrentarnos con estos 3 puntos conflictivos. Somos impotentes ante la adicción y nuestra vida es ingobernable. Aunque no somos responsables de nuestra enfermedad, somos responsables de nuestra recuperación. Ya no podemos seguir echando la culpa de nuestra adicción a los demás, a los lugares ni a las cosas. Tenemos que afrontar nuestros propios problemas y nuestros sentimientos. O sea, definitivamente aquí ya nos habla de que de una u otra manera debemos tener cambios en nuestra vida. O sea, ya no podemos seguir con la vieja costumbre o simplemente quedarnos en aquella postura de que pobrecito de mí, tengo una enfermedad, sino hacerme cargo de lo que es mi recuperación. Debo afrontar las situaciones que se me presenten y llevarlas adelante con un cambio en mi vida, ¿no? Entonces, para mí sí es importante hacer énfasis en que nosotros tenemos ahora la responsabilidad de ejecutar todos estos cambios. Obviamente estos con acción, ¿no? Hay que trabajarlos, hay que vivirlos, hay que hacerlos parte de nosotros. Muchas veces los cambios inclusive no nos gustan, nos incomodan, nos sacan de nuestra zona de confort, ¿sí? Pero lo ideal es que siempre nos lleven hacia adelante. La vida es una serie de cambios, tanto grandes como pequeños. Aunque sepamos y aceptemos este hecho intelectualmente, es probable que nuestra reacción inicial al cambio sea de miedo. Por alguna razón, suponemos que todos y cada uno de los cambios van a perjudicarnos y hacernos sufrir. Aquí yo veo que también se puede, porque el sufrimiento tú lo graficas de forma física o lo vives muchas veces de forma física. Esa reacción que tu cuerpo tiene a una situación en la cual no te encuentras estable, en una situación en la cual no te encuentras estables y te sientes sufriendo, te sientes con tus 5 sentidos puestos en el problema. Y realmente es así, ¿no? Realmente como el no adaptarnos o el no predisponernos a un cambio nos va a hacer y nos va a llevar de una u otra forma al sufrimiento. Mire, si desglosamos un poco más lo que acaba de leer Luis en el Solo por Hoy, o sea, dice que sí aceptamos, sí reconocemos, sí racionalizamos que un cambio muchas veces nos haría bien. O sea, un cambio grande, un cambio pequeño, pero un cambio siempre nos hace bien. Ahora, el detalle más adelante es que dice que igual nuestra reacción va a ser de miedo. Ya continúa la literatura hablando de que por algún motivo desconocido siempre suponemos que esos cambios nos van a hacer sufrir o nos van a perjudicar. O sea, nos creamos muchas veces cosas en nuestra cabeza irreales, simplemente por el hecho de no predisponer totalmente nuestro corazón a estos cambios. Por más que pensemos y sepamos que nos hacen bien, dentro nuestros sentimientos, nos asusta el experimentar cosas nuevas, un nuevo estilo de vida, o cualquier cambio que se nos requiera, porque muchas veces nos sugieren hacer cosas diferentes, ¿sí? Pero ya la vieja costumbre o lo conocido muchas veces es más fácil. Entonces, imagínate cómo se arma hasta una guerra inconscientemente entre la mente
y el corazón. Así es como que entre lo que piensas y lo que sientes. Y eso es lo extraño, lo realmente extraño, porque nosotros durante toda nuestra vida hemos estado sujetos al cambio. O sea, no hay un ser humano que no se haya enfrentado a esta situación. Lo que pasa es que mentalmente cuando te dan la palabra cambio, cuando te proponen la palabra cambio o cuando te obligan a tener algún cambio, es cuando existe esta reacción de miedo, esta reacción de parálisis, ¿verdad? Porque durante toda nuestra vida hemos estado enfrentándonos a diferentes cambios, ya sean físicos, ya sean emocionales, ya sean espirituales, pero siempre hay un cambio en nuestra vida que se ha presentado de una u otra manera. Por ejemplo, el cambio estructural cuando pasamos de escuela a colegio, el cambio estructural mental que sufrimos cuando nos trasladamos desde una institución educativa hacia otra, hacia otro lugar donde ahora nos estamos educando. Cuando hacemos un cambio de colegio, escuela, es un cambio que realmente nos choca porque son nuevas amistades. No es fácil dejar no es fácil. a tus viejos amigos. No es fácil. Cuando, por ejemplo, alquilamos o no tenemos un lugar donde vivimos propio, sino que arrendamos y nos cambiamos de un sitio a otro, también es complejo porque Llegar a un nuevo barrio. Llegas a un nuevo lugar donde sales de tu zona de confort. Cuando cambias de trabajo, son cosas que realmente es una palabra en la cual siempre nos hemos enfrentado. Pero cuando te proponen, necesitas un cambio en tal aspecto o en tal cosa, sentimos esa reacción automáticamente de miedo, de que no estamos en nuestra zona de confort, de que nos vamos a enfrentar en algo realmente desconocido y tendemos a alejarnos de ese cambio, aún sabiendo que ese cambio nos va a ayudar. Imagínate tener un prejuicio de alguna situación o de alguna persona y darnos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pero ¿por qué me adelanto? ¿Por qué me anticipo? ¿Por qué me asusta? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué mejor no cambio la perspectiva, mi idea o lo que pienso acerca de las cosas que se vienen? Entonces, imagínate yo darme esa oportunidad de en mi mente cambiar ese pensamiento. Es un ejercicio que no es para nada fácil. O sea, dejar, inclusive, muchas veces dices, mira, tal persona pasa esto, tal situación, tal grupo. Sucede. Ya, sin embargo, cuando me doy la oportunidad de cambiar eso fijo, de conocer, de escuchar, de experimentar, pueden suceder cosas maravillosas en nuestra vida. Si miramos atrás a los cambios que han tenido lugar en nuestra vida, veremos que la mayoría de ellos han sido para bien. Lo que hablábamos ahorita acerca de las cosas que nos hemos enfrentado desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra adultez, a esos cambios que nos han llevado a un crecimiento, generalmente nunca nos han dado miedo ni nunca nos han paralizado. El concepto que nuestra cabeza o la predisposición que mentalmente adquirimos cuando nos dicen cambio, ese alerta, es lo que realmente nos paraliza y es lo que nos da miedo, porque nos va a sacar automáticamente de nuestra zona de confort. Quizás los otros cambios han sido un poco no hemos estado tan robotizados a seguir un tipo de reglas, han sido más naturales, y estos cambios acá nos obligan. Voy a poner este lineamiento. Cuando en nuestra cabeza nos dicen cambio, sabemos que tenemos que seguir un sinnúmero de reglas, un sinnúmero de pasos. Y muchas veces de manera automática ponemos resistencia. Nos da miedo. Continúa diciendo, es probable que nos diera mucho miedo la perspectiva de una vida sin drogas. Sin embargo, es lo que mejor nos ha pasado. Yo creo que ahí no hay nadie, absolutamente nadie puede dudar de que el mejor cambio que hemos tenido en nuestra vida es dejar de consumir. Ahora, partiendo de esa primicia, no es lo más importante en recuperación. Sí, porque dejar de drogarme sirve para yo empezar a tener cambios en mi vida. Ya, o sea, el único cambio no es que consumía y ya no consumo. De hecho, ese cambio no es fácil, pero es sencillo. Sí, simplemente, por ejemplo, yo me aíslo en un cuarto, me encierro y no consumí. Ahora, un cambio es modificar todo lo que está dentro de mí, sea en el ámbito espiritual, emocional,
y darme la oportunidad de experimentar un nuevo estilo de vida. Tal vez hayamos perdido algún trabajo y pensábamos que nos moriríamos sin él, pero más adelante descubrimos mayores incentivos y satisfacción personal en una nueva profesión. Esto es muy importante. Ya en la adultez, creo que muchos de los que estamos en un proceso de recuperación, que tenemos trabajo, que elaboramos para mantener a la familia, para mantener algún lugar donde vivimos, para alimentarnos, para vestirnos, para vestir o para alimentar. El quedarnos sin trabajo, creo que ese miedo va acompañado de frustración, ese miedo va acompañado de noches sin poder dormir, de una depresión que realmente angustia porque Te atacan muchas cosas, ¿no? Culpa, algo horrible. impotencia, frustración. Son muchas cosas que se presentan cuando alguien pierde sus ingresos. Más aún si una familia depende de ellos. Continúa diciendo, es posible que a medida que nos animemos a seguir adelante en nuestra recuperación, experimentemos más cambios. Superamos viejas situaciones y estaremos preparados para las nuevas. Mira, cuando hablamos de superar viejas situaciones, creo que todos tenemos algún tipo de experiencia. Y yo lo voy a dar de la parte laboral, ¿no? Tal vez conviví muchos años con ese miedo a que pierdo mi trabajo, a que las cosas no me salen bien. En la parte comercial muchas veces depende de cómo esté el mes. ¿Ya? Sin embargo, cuando tú ya empiezas a tener una estabilidad, y esto lo digo como una experiencia personal, cuando empecé a trabajar a profundidad los pasos, cuando hice cambios en mi vida, cambios como levantarme más temprano, lo voy a decir, me tocó vender mi videoconsola, mi consola de videojuego. Me desprendí de muchas cosas que me gustaban, que me tenían en mi zona de confort, y experimenté cambios que inclusive mejoraron mi economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo identifiqué en el trabajo y los pasos que muchas veces habían horas perdidas que podía usarlas o que tenía que usarlas en el ámbito laboral, ¿sí? Cuando empecé a experimentar oración, cuando empecé a revisar cómo estaba mi día a día, cuando retomé una asistencia regular a las reuniones, todos estos cambios que hice en mi vida, de una u otra manera ayudaron para que todo fuera mejorando, ¿sí? Desde las cosas internas de sentimientos y pensamientos hasta la tranquilidad de mi hogar, ¿sí? Porque es duro cuando la situación no es tan empática, ¿sí? No es tan alentadora. Cuando las cosas se ponen adversas en ese campo, afecta a toda la familia porque son quienes más sufren las consecuencias. Entonces, experimentar este tipo de cambios hace que superemos viejas situaciones, pero sobre todo nos enseña a estar preparados para aquellas nuevas, ¿sí? O sea, si a mí me pasa algo mañana parecido a lo que ya experimenté, yo ya sé cómo canalizarlo, cómo trabajarlo, a dónde asistir, con quién hablar, cómo retomar, cómo empezar nuevamente. Pero si yo no me doy la oportunidad a nunca experimentar un cambio, jamás sabré cómo salir de una situación X. Con todos estos cambios es natural aferrarse a algo, a cualquier cosa conocida, y tratar de no soltarla. Podemos encontrar alivio en un poder más grande que nosotros. Cuanto más permitamos que los cambios se efectúen bajo la dirección del poder superior, más confiaremos en que esos cambios sean para mejorar. La fe reemplazará al miedo y sabremos de corazón que todo saldrá bien. Es decir, tenemos que darnos la oportunidad de dejarnos
guiar bajo la dirección del poder superior. Porque aquí nos dice que estos cambios, entre más permitamos que se efectúen bajo su dirección, más confiaremos en aquellos. ¿Sí? Es una cuestión también, como dice aquí, de fe. La fe reemplaza el miedo. Y la fe no es otra cosa que acción. Entonces, mira cómo se va uniendo o podemos experimentar la diferencia del título del Solo por Hoy, que es miedo al cambio. O sea, el miedo, que es algo que no te puede paralizar, y termina diciendo la fe reemplaza el miedo, es decir, la acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este miedo, sentirlo muchas veces es natural. O sea, cuando por ahí, no sé, pues no, si alguien escucha algo en la noche o si pasas por una calle oscura, es normal que que te dé un poco de miedo. O sea, De hecho, nadie cruza la calle sin pensar que un carro lo puede chocar. O sea, atropellar. nadie cruza la calle con el semáforo en verde. Nadie se toma una sopa caliente sin soplar la cuchara. Te puedes quemar también. Correcto. O sea, sí. tenemos miedo en cada una de las cosas que pasan en Por eso nuestra vida. no es malo. Ya, el tema es que no me puedo paralizar. Entonces ahí viene la parte de la fe, que la fe no es otra cosa que la acción. Eso está escrito en los principios espirituales. Y es por ello que entre más accionemos, más eliminaremos ese miedo de nosotros. La afirmación el día de hoy dice: solo por hoy, cuando tema algún cambio en mi vida, me consolaré sabiendo que la voluntad de Dios para conmigo es buena. Me consolaré. Me agrada esa parte que usa, porque esa palabra que usa, porque me da a entender a mí que yo tengo la oportunidad de decidir el día de hoy. Y si yo tengo la oportunidad de decidir el día de hoy, quiere decir que ninguna situación adversa puede oponerse a que yo decida. Y mucho más si mi decisión va acompañada de entregar mi voluntad a un poder superior, que realmente me quite ese temor, que realmente me dé la capacidad de poder afrontar esa situación que no me está ayudando, que me está deteniendo, que me está esclavizando, que realmente me tiene atrapado en un lugar donde no quiero estar, donde no me debo permitir estar. Cuando hablamos de consolar, para un poquito también hablar de lo que decía Luis, como sinónimo también está calmar. Entonces, quiere decir que cuando yo tengo un cambio en mi vida, me puede calmar el saber que esto de aquí está en las manos de mi poder superior y que su voluntad siempre va a querer lo mejor para mí. Es decir, no me va a permitir llevar una carga que yo no pueda tener encima mío, sino que en todo momento lo que ocurre en mi vida, si viene de parte de Él, va a ser para bien. Muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros. Me despido. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Luis. Mi nombre es Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto. Chao.